Capítulo 16, los saludos, dice el título, saludos personales. Tal vez vos cuando ves tantos nombres y gente que vos no conocés, tendés a pasar de largo, a no prestarle tanta atención. Pero realmente este capítulo es un digno broche, un cierre hermoso de este libro tan maravilloso, de esta carta en realidad. Porque en primer lugar nos hace ver que todo lo que aprendimos, todo lo que estuvimos leyendo hasta ahora, estos 15 capítulos que estuvimos estudiando, no son un tratado muy complicado de teología para que lo estudien los expertos, los eruditos, sino que fue una carta escrita, es una carta escrita a una iglesia donde había personas de carne y hueso como vos y como yo, personas simples, comunes, sin preparación, sin estudios teológicos, y en muchos casos sin estudios de ningún tipo, porque también había en la iglesia de Roma muchísima gente esclava. Entonces, esta carta fue escrita para que un cristiano la entienda y pueda vivir la vida que Dios quiere. Entonces, vemos aquí, en este capítulo, que la iglesia en Roma era una iglesia viva, una iglesia compuesta por personas, y cada una de ellas era importante porque formaba parte de ese cuerpo, como nosotros. Cada uno de nosotros forma parte de este cuerpo, que es la iglesia local. Bueno, eso pasaba en la iglesia en Roma. Y lo que vemos, lo que vamos a ver en este capítulo, y que Pablo lo deja en claro de una manera, digamos, tácitamente, porque no es que él está saludando a los hermanos, pero nos muestra que el verdadero creyente es aquel que está unido a Cristo. Vas a ver que a lo largo de estos primeros versículos, cuando saluda, yo te aconsejo que tomes un lápiz o un resaltador y marques cada vez que aparece la frase en Cristo, en el Señor, en Cristo Jesús. Vas a ver que constantemente no somos nada sin Cristo Jesús. Y nosotros estamos en Cristo, vivimos en Cristo. Antes vivíamos en el mundo, en la carne, perdidos, muertos en nuestros delitos de pecado, pero ahora estamos guardados en Cristo, escondidos en Cristo. Y es maravilloso porque cuando Dios nos ve, no ve a un miserable pecador, nos ve a nosotros en Cristo. Él ve en nosotros a Cristo, lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces nosotros estamos en Cristo. Y esto es algo que constantemente Pablo, creo que sin pensarlo, él lo expresa. Y también vamos a ver que esa unión en Cristo provoca que también haya unión entre nosotros, entre los creyentes. Vamos a ver eso también en esta carta, en estos primeros versículos, que estaban unidos como nosotros estamos unidos por el vínculo del amor. Y Pablo también lo expresa en palabras, porque vas a ver que muchas veces, y también podés subrayar, aparece en la frase amado mío, en otras versiones querido. Y ese amor, ese vínculo de amor también se expresa a través de los hechos, de la disposición de los hermanos para servirse el uno al otro. Entonces vas a ver que Pablo constantemente está hablando también de colaboradores, menciona frases también como ha trabajado o trabaja, sirven. De eso se trata la iglesia. Y acá lo vamos a ver. Pablo, cuando saluda,
vemos eso, una iglesia viva, con gente normal, pero que se aman, que aman al Señor, que viven en el Señor y que se sirven unos a otros. Vamos a leer los primeros 16 versículos que son los saludos de Pablo a la iglesia. Pero en el versículo 1, de 1 y 2, antes de los saludos, él hace una recomendación. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y ahora sí comienza a saludar. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron ante mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Cuánto amor, ¿no? Y llama la atención cuando leemos, sabiendo que Pablo nunca estuvo en la iglesia, nunca estuvo en Roma. ¿Te acordabas de eso? Pablo nunca había pisado Roma, pero sin embargo conoce un montón de personas. Y una posibilidad de que nosotros comprendamos cómo es que conocía a tantos, es que, bueno, ya lo hablamos en otra ocasión, que en el año 49 el emperador Claudio echó, ¿te acordás?, por algún problema que yo no conozco, a todos los judíos de Roma. Entonces, los judíos que vivían allí se tuvieron que, establecer en otras ciudades del imperio. Y cuando hablamos judíos también hablamos de cristianos de origen judío. Entonces, probablemente fue entonces cuando Pablo en sus viajes fue conociendo a esta gente. Por lo menos sabemos que así ocurrió con Aquila y Priscila, que justamente leemos en Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Entonces, así como conoció a Aquila y a Priscila, tal vez pudo haber conocido a muchos, por lo menos de los que nombra aquí en los saludos de la carta. Y como te decía, comienza con una recomendación. Recomienda a la hermana Febe. Y dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Habla de nuestra hermana Febe. Pablo deja bien claro que, él
Para él era una hermana, pero también era una hermana para los romanos, aunque no la conocieran. Y bueno, y como hermana la debían recibir. Esta hermana dice que es diaconisa, era diaconisa en la iglesia de Cencrea. Acuérdate que Pablo está escribiendo esta carta en Corinto, ¿sí? Cencrea era uno de los 2 puertos de la ciudad de Corinto. Y esta mujer era diaconisa en Cencrea. Cuando dice diaconisa, no sabemos si ella tenía un cargo, no hay registro en la Biblia de que se, digamos, se dé a una mujer un cargo oficial. Diaconisa puede ser que sea la esposa del diácono, o puede ser sí, que sea que haya tenido el cargo de diaconisa. Pero diácono quiere decir, la palabra diácono quiere decir servidor. Puede ser que esta mujer Febe sea una hermana muy servidora de los demás, o puede ser de que haya sido la esposa de un diácono, o puede ser que haya tenido, le hayan dado ese cargo, ese honor en la iglesia de Cencrea. El hecho es que esta mujer, acuérdate, Cencrea era un lugar, una ciudad-puerto, digámoslo así, donde había mucha circulación de gente, y evidentemente esta mujer tenía un corazón muy hospitalario, recibía hermanos, recibió a Pablo, y ahora a ella le tocó ir a esta ciudad, a Roma. Entonces Pablo pedía que la recibiesen como ella lo hacía. Ahora, no estamos seguros, no podemos afirmarlo con total seguridad, pero es prácticamente seguro, que fue Febe la que llevó esta carta a los romanos. Así que imagínate el grado de confianza que podía tener Pablo sobre esta hermana Febe. Entonces, le dicen Pablo que la reciban y que la ayuden en todo. Ella era posiblemente una mujer que tenía un buen pasar económico y, bueno, ayudaba a los hermanos con sus bienes. Y Pablo dice que la reciban en el Señor, que la reciban como al Señor mismo. El Señor Jesús dijo en Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y en 18:5 dice, a cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Entonces Pablo dice, recíbanla en el Señor como se espera. Dice, reciban en el Señor como es digno de los santos, de la manera que se espera que un santo reciba a otro santo. En esa época, vos sabés, la hospitalidad era algo muy importante porque no existían lugares de paso, digamos, donde uno podía, como hoy día que hay hoteles. Había lugares que eran donde la gente pasaba la noche, pero eran lugares peligrosos. Entonces era muy importante que los cristianos se brinden hospitalidad los unos a los otros. Y en el versículo 3 entonces comienzan los saludos. Y comienza Pablo con las personas más queridas. Empieza saludando a los más cercanos, y es lógico, ¿no? Y dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Mirá que en tan pocas palabras nos enteramos de tanto de Aquila y Priscila, ¿no? Nosotros los conocemos, recién hablábamos de ellos. Se conocieron en Corinto con Pablo, durante su segundo viaje misionero. Tenían la misma manera de ganarse la vida, fabricaban tiendas, o sea que también tenían eso en común. Así que cuando se encontraron en Corinto, dice, se fueron a vivir a la misma casa, vivían juntos. Hechos 18:3 dice, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer
tienda. Ahora, estuvieron en Corintio y cuando Pablo partió a Éfeso, ellos fueron con él. Pero Pablo estuvo muy poco en Éfeso. Él, prometiendo volver, siguió su camino hacia Jerusalén, pero Aquila y Priscila se quedaron en Éfeso. Ahí había trabajos para ellos. Y sabemos que en esa estadía, mientras estuvieron allí, conocieron a Apolos y lo instruyeron. Lo instruyeron en lo que él todavía no entendía. Dice Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, bueno, ellos, acá no estaba Pablo, ellos siguieron trabajando. Pero la comunión con Pablo, la relación con Pablo era muy íntima. Pablo lo llama los colaboradores en Cristo Jesús, compañeros. Y dice que ellos expusieron sus vidas por él. No sabemos cómo sucedió eso. Pero bueno, si él lo dice, habrá sido. Y cuando Pablo volvió a Éfeso, tal como había prometido, se estableció ahí, estuvo 3 años, y cuando estuvo ya a punto de partir, ahí escribe Primera de Corintios. Y al final manda saludos de parte de Priscila y Aquila, y fíjate lo que dice, 1 Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila tenían una congregación en su casa. Y ahora nos enteramos que en Roma, estando en Éfeso, y ahora nos enteramos que en Roma también tenían otra congregación en su casa. Eran personas muy, muy trabajadoras en el Señor. Ellos, cuando Pablo escribe esta carta, ellos estaban en Roma porque les manda saludos. Eventualmente ellos se van de Roma y vuelven a Éfeso, y leemos al final del ministerio de Pablo, cuando escribe segunda carta a Timoteo, que ya está a punto de ser ejecutado, que él les manda saludos. Manda saludos, dice 2 Timoteo 4:9, saluda a Prisca y Aquila. Aún en esos últimos momentos, él los tenía presentes. Llama mucho la atención que por lo general se la nombra primero a ella y después a él, siendo que eso no era lo común. Lo común es que primero se nombre al varón y después a la mujer. Algunos especulan que Priscila era mucho más trabajadora en el Señor, pero no sabemos. No dice nada. Lo que sí sabemos, bueno, que ahora que Pablo les manda saludos, ellos estaban trabajando en Roma, teniendo una congregación en su casa. Los saluda primero a ellos y después de ahí saluda ¿a quién? ¿Quién es el siguiente? Epéneto, ¿no? Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Al segundo que saluda es a Epéneto, no sabemos quién es Epéneto, pero sabemos que fue el primer fruto, el primer convertido en Acaya, en la provincia de Asia, donde estaba Éfeso. Y bueno, es lógico que siendo el primer fruto de su trabajo en esa región, sea uno de sus más amados. Entonces primero le manda saludos a Aquila y Priscila, después manda saludos a Epéneto. ¿Y cómo lo llama? Amado mío. ¿Viste cómo te decía? Esa frase, amado mío, es bastante recurrente. Evidentemente Epéneto ocupa el segundo lugar, después de Aquila y Priscila,
en el corazón de Pablo, de la gente que vive en Roma. Ahora, en el versículo 6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. María, saludad a María, o Miriam en otras traducciones. Y habla que ha trabajado mucho. Una persona muy activa en el Señor, mucho entre vosotros. No sabemos cómo Pablo la conoció. Andrónico y Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron ante de mí en Cristo. Bueno, Andrónico y Junías. O sea que estas dos personas han dado mucho que hablar, muchas especulaciones. Junías, con S al final, es masculino, pero sin la S es femenino. Entonces, si es así como lo leemos en la Reina Valera, Andrónico y Junías eran dos hombres. Ahora, si es sin la S final, era un matrimonio. Y las especulaciones surgen porque dice que eran muy estimados entre los apóstoles. Dice que eran mis parientes. Esto significa que, bueno, o eran parientes sanguíneos, pero es más probable que cuando Pablo dice mis parientes esté hablando de que eran judíos como él. Entonces, Andrónico y Junías, que probablemente eran judíos como él, compañeros de prisiones, estuvieron con Pablo en alguna de sus tantas prisiones. Dice que eran muy estimados entre los apóstoles. Y esto da lugar a que muchos piensan que eran apóstoles. A decir eran muy estimados entre los apóstoles quiere decir, según algunos, que ellos mismos eran apóstoles. Y con esto, hoy día se les da, tienen un argumento aquellos que dicen que había más apóstoles que los 12, y Pablo. Y además, que si Junías era mujer, encima un apóstol mujer. O sea que también lo usan como argumento para decir que había cargos de jerarquía, de autoridad en la mujer en la iglesia del primer siglo. Pero hay que decir algunas cosas con esto. Cuando se habla de apóstoles en la Escritura, la palabra apóstolos quiere decir enviado, mensajero. Entonces, cada vez que nosotros leemos la palabra enviado, la palabra mensajero, en griego es apóstolos. Te voy a dar un ejemplo. 2 Corintios 8:23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Apóstolos de las iglesias, son enviados de las iglesias. Mensajeros. No quiere decir que sean apóstoles de la misma nivel de autoridad que los apóstoles de Jesucristo, de los 12 o de Pablo. Y por otro lado, no está diciendo que eran apóstoles, que eran muy estimados entre los apóstoles, que los apóstoles los estimaban mucho. Y dice que también fueron antes de mí en Cristo. Esto realmente es muy, muy impresionante. Tal vez los estimaban mucho porque eran de los primeros cristianos y que fueron antes de mí en Cristo. Si vos pensás que Pablo se convirtió unos 3 años después de la crucifixión, cuando se encontró con Jesús camino a Damasco, ¿te acordás? Estas personas creyeron en Jesucristo antes que Pablo. O sea, fueron de los primeros creyentes y evidentemente conocieron a Pablo como perseguidor de la iglesia. Entonces estas personas realmente han sufrido mucho, sufrieron persecuciones y probablemente digan que por eso eran muy estimados entre los apóstoles. Eran conocidos por los apóstoles porque fueron los primeros frutos de los apóstoles.
Bueno, acá se nombran a muchos hermanos. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Bueno, tenemos que Amplias y Estaquis eran amados de Pablo. Tenemos que Urbano era un colaborador en Cristo Jesús. Trabajó con Pablo en algún lado. Y te das cuenta que todo el tiempo está en Cristo Jesús. Colaborador en Cristo Jesús, amado mío en el Señor, todo el tiempo. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. ¿Qué significa que fue aprobado en Cristo? Significa que este hombre ha sido perseguido, ha sufrido por causa de Cristo y que perseveró y que fue aprobado. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Evidentemente eran esclavos de Aristóbulo, de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Acá tenés, probablemente era uno de los esclavos de Aristóbulo, pero que además era judío. Y saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. También esclavos, pero esta vez en la casa de Narciso. Saludad a Trifena y a Trifosa. Bueno, acá también seguramente eran hermanas y tal vez mellizas, las cuales trabajan en el Señor. Fíjate cómo Pablo las conoce porque trabajan. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Evidentemente, Pérsida era ya ancianita, una hermana que ha trabajado mucho y que Pablo lo reconoce. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Mirá qué particular. Rufo. Probablemente Rufo era hijo de Simón de Cirene. Mirá lo que dice Marcos, en el Evangelio de Marcos. Vos sabés que el Evangelio de Marcos se escribió en Roma y los destinatarios eran los romanos. Marcos 15:21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Es evidente que Marcos conoció a Rufo, que los romanos, los de la iglesia de Roma, conocían a Rufo, y ahora Pablo dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor. Y todas estas cosas, estas palabras que no dicen mucho, pero dan lugar a mucha especulación. ¿Por qué dice escogido en el Señor? Bueno, algunos dicen que Marcos menciona a dos hermanos, Alejandro y Rufo, y que solo uno era un escogido del Señor. Pero eso es especulación, porque tal vez Alejandro se murió para ese entonces, capaz que no estaba en Roma. Bueno, pero yo te cuento las cosas que se especulan con esta poca información que tenemos nosotros. Y su madre y mía, la madre de Rufo, que sería la esposa de Simón de Cirene, si estamos en lo cierto, bueno, se ve que ha tratado, no sabemos dónde, a Pablo como a un hijo. Seguramente lo ha recibido en su casa. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobás, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Bueno, acá está hablando de una congregación y probablemente estos que están, que menciona Pablo, sean, bueno, los hermanos más activos, los que llevaban con más fuerza la obra. Y también dice, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Otra congregación, y probablemente esos sean los hermanos que trabajan con más vehemencia
en esa congregación. Saludad los unos a los otros con ósculo santo, con un beso santo. Mirá qué cosa, ¿no? Porque la Biblia no habla mucho del beso cristiano, pero evidentemente era algo importante. El beso santo, el beso en el Señor, es una manifestación de amor. Es claro que el amor debe ser expresado. Primera de Pedro 5:14 dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Llama la atención que sea, bueno, de hecho es un mandamiento de que nos saludemos con un beso de amor, con un beso santo. Y si nos acordamos, el Señor Jesús, cuando va a la casa del fariseo, ¿qué le dice? ¿Te acordás? En Lucas 7:45 dice, no me diste beso, mas desde que entré no has cesado de besar mis pies. Está hablando de la pecadora. ¿Y cómo traiciona Judas al Señor Jesús? Con un beso. Entonces quiere decir que el beso debe ser algo sincero, una demostración de amor santo, el beso en el Señor, una expresión de amor, de paz, de armonía, pero qué horrible cuando ese beso no es sincero, qué atroz. Y el beso, dice, Pablo le dice a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:29, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, no al que te simpatiza. Saludarse los unos a los otros a todos los hermanos. A nosotros no nos choca tanto esto, porque acá en la Argentina se dan besos a todo el mundo. Dos barra bravas se encuentran y se dan un beso. Pero hay países donde el beso es algo muy chocante. Pero entre los cristianos acá se habla, más allá de la cultura, que nos saludemos con besos. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Evidentemente Pablo, a donde iba, les hablaba, iba a Corintio, iba a Éfeso, iba a Tesalónica y decía, tengo ganas de ir a Roma, voy a ir algún día a Roma. Y dice que todas las iglesias lo saludan. Él iba hablando de su deseo de ir a Roma y entonces los hermanos le mandaban saludos. Y acá se termina entonces la parte de los saludos de Pablo. Después continúan otros saludos, pero el saludo de Pablo nos hace pensar, qué lindo que Pablo tenga presente a estos hermanos. ¿Y qué pensás vos? Suponete que Pablo escribiera una carta a la iglesia en Punta Alta, ¿no? Bueno, nos enseña un montón de cosas y al final nos manda saludos. ¿Qué diría Pablo de vos? ¿Qué clase de saludo te diría? Te nombraría y te diría a vos. El que ha trabajado tanto, el colaborador. Pensalo, es importante que lo pensemos. Sirve para reflexionar y para autoexaminarse, ¿no? ¿Sí? Y ante tanta armonía y unidad en el espíritu, Pablo tiene que prevenirlos contra aquellos que rompen esa armonía. Continúa diciendo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque nuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal.
Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pues fíjate que Pablo siempre estaba atento ante el obrar de los discípulos de Satanás, porque ellos buscan causar divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Enseñan mentiras, enseñan mentiras porque les conviene que la gente crea en mentiras. Dice, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres. Esto es muy tajante. Estas personas parecen espirituales, parecen cristianos, hablan palabras muy lindas, muy infladas, y tal vez oran de una manera espectacular, pero engañan. No son de Jesucristo. Eso te das cuenta que no son de Jesucristo. No es que están confundidos, no es que tienen buena voluntad y ya van a enderezarse. No son de Jesucristo. Judas dice que no tienen el Espíritu. Entonces, dice, sirven a sus propios vientres. Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El Señor Jesús ha constituido, ha levantado obreros para que le sirvan. Estos obreros van a predicar la palabra de Dios y no otra cosa. Si no predican eso, son obreros fraudulentos, no son obreros de Cristo, no los levantó Cristo por más que tengan el título de pastor, por más que hayan estudiado en un seminario, por más que tengan la chapa de lo que sea, no son de Cristo. Apóstoles, profetas, no son de Cristo. Son obreros de Satanás. 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Son personas que sirven a sus propios vientres, a su carne, están llenos de deseos pecaminosos, no son de Cristo. Y hoy, con mucha tristeza, vemos montones de iglesias que no son iglesias porque no se enseña la palabra de Dios. Y de montones de pastores que son falsos maestros, obreros fraudulentos. Porque vuestra obediencia, dice Pablo, ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo les dice, ustedes tienen que estar atentos a esto, porque no solamente el peligro está en que ustedes caigan, sino que ustedes son ejemplo de muchos, hay muchos que lo están viendo. Dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, tienen fama, buena fama, la iglesia de Roma. Y si se dejan engañar, otros van a ser engañados. Entonces Pablo le dice, yo quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal.
el Señor les dijo a los discípulos en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tenían que estar atentos, tenían que ser sanos, tenían que ser bien intencionados, recibir a todos con amor, pero no tenían que ser insensatos. Tenían que ser maduros, tenían que estar firmes en lo que ellos creían. Cuando ven que viene alguien con mentiras, tienen que denunciarlo, tienen que exhortarlo y echarlo. No tienen que dejarse engañar. Sean sabios. 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Satanás está acechando. Y van a venir falsos maestros, y van a venir pruebas, y van a venir dificultades y persecuciones. Pero Dios está con nosotros, Dios está con los creyentes, Dios estaba con los romanos, los creyentes romanos. Y Él, dice, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Te acordás? La promesa de Génesis 3:15. Y tu simiente y la simiente suya. Y ella te aplastará la cabeza. ¿Cómo es? El tallo. Entre la simiente suya, esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. La serpiente va a ser aplastada bajo los pies, primero del Señor Jesús en la cruz, pero también dice que va a aplastarlo bajo los pies de la iglesia, va a usar la iglesia para aplastar a Satanás y obviamente al final de los tiempos el Señor vendrá en gloria y aplastará por completo a Satanás. La gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, sea con vosotros. La gracia, el favor inmerecido de Dios por medio de Jesucristo, sea con vosotros. Fíjate, dice nuestro Señor Jesucristo. Hay una relación de intimidad entre nosotros, entre los creyentes y el Señor Jesucristo. Y ahora Pablo va a mandar saludos de amigos. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saludan Erasto, tesorero de la ciudad, y hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y por supuesto comienza con el más querido, Timoteo, el más cercano. Pablo lo tiene como colaborador, pero también como un hijo. En Filipenses 2:19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es en Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo verdaderamente tenía a Timoteo como un hijo. Y los nombra primero, Timoteo, mi colaborador, mi compañero. Y Lucio, Jasón, Sosípater, dice, mis parientes, que también significa también judíos, judíos como él. A esto se los menciona en el libro de los Hechos. Después dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Por qué dice esto? Yo Tercio, que escribí la epístola. Claro, porque Pablo la dictaba y tenía un secretario, que era, en este caso, Tercio, y ahora Tercio manda saludos. Yo Tercio, que escribí la epístola que me estaba dictando Pablo, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío de toda la iglesia. Bueno, sabemos que Gayo fue el que hospedó a Pablo en Corinto,
Y en 1 Corintios 1:14 dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Así que Gayo tuvo el privilegio de ser bautizado por Pablo. Y Erasto, el oikónomos, el que llevaba la economía, tesorero de la ciudad. Y al hermano Cuarto, no sabemos nada de Cuarto, no dice nada de Cuarto, pero le manda saludos. Uno dice, pobre Cuarto, no sabemos, pero está en la Biblia. Mi nombre no está en la Biblia, pero el nombre de Cuarto está en la Biblia. Así que mirá el privilegio que Dios le ha dado. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Repite la bendición. En algunas traducciones no figura este versículo. ¿Y cómo puede terminar la carta de Pablo? Con una ferviente alabanza. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. A Él sea la gloria, el que puede confirmarnos según el Evangelio y la predicación de Jesucristo. Él, solamente Él puede confirmarnos mediante la predicación. Nosotros rechazábamos la predicación, pero Él lo ha hecho. Él ha hecho que esa predicación haya dado fruto en nosotros. Él puede confirmarnos. Y esto que ahora nosotros conocemos, el Evangelio de Jesucristo, era un misterio que solamente Dios conocía, estaba oculto desde tiempos eternos. Ese era el plan de Dios. Los profetas anunciaron, pero ni tampoco ellos lo entendían. Pero ahora se nos revela, a todos los que obedecen por la fe. A Él, al que hizo eso, posible, que un pecador como yo, un pecador como Pablo, un pecador como estos que nombra aquí, un pecador como cada uno de ustedes y yo mismo, podamos gozar de la vida verdadera, la vida plena en Jesucristo y entender estas cosas que Pablo nos ha enseñado. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. A Él sea la gloria. Y así termina entonces la carta de Pablo a los romanos.